Saludos amigos y amigas y bienvenidos a todos a un nuevo directo de Mindalia.com. Estamos en esta ocasión transmitiendo por este medio una entrevista muy interesante titulada La armonía del sonido y su efecto psicoespiritual, con quien vamos a estar conversando junto a David Silva. Él es nuestro invitado de hoy, a quien le vamos a dar la bienvenida en un minuto nada más. Te quiero contar quién es nuestro invitado para que ya lo conozcamos y adentrémonos en este tema. Él es psicólogo, es terapeuta en sonido, terapeuta transpersonal y músico de la Academia de Artes Nacionales Diasort. Ahí nos envió la solicitud, ya lo vamos a aceptar. Quiero recordarles que pueden participar de este directo, amigo, realizando sus preguntas, utilizando el chat que aparece aquí debajo. Así que utilícenlo, hagan sus preguntas, despejen sus dudas y vamos a incursionarnos ya en este momento en el directo. No es posible unirse, me dice. Vamos a intentar nuevamente. Pero no me está dejando invitar a nuestro invitado. A ver, seguimos intentando. Si estás por ahí, David, volvé a mandarnos la solicitud. Porque me dice que no es posible unirte. Si puedes cancelarla y volver a enviarla. Y intentamos conectarnos nuevamente ahí. Saludos desde Suiza, saludos a la gente de Chile, de Argentina, que ya vi que se están conectando también. Hoy vamos a hablar, como les comentábamos, de la psicología del sonido. Estamos esperando que nuestro invitado nos envíe nuevamente la solicitud. A ver, ahí. Y yo, envío yo. Creo que ahí nos conectamos, David. Esto es así, Instagram a veces nos hace unos jueguitos para divertirnos un poco y ponerle onda a esta vida. ¿Cómo estás, David? Hola, hola, aquí estamos súper bien, aquí en Chile, con harto calor, pero muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú por allá? Muy bien, muy bien. Nos costó un poquito ingresar, pero ya estamos. Ya, de hecho, había preguntas de la gente, así que me encanta cómo se viene la energía para este directo. David Genial. Silva, hablaremos de la armonía del sonido y su efecto psicoespiritual. ¿Qué es esto de la armonía del sonido? Explícanos un poco de qué habla y en lo que es la armonía del sonido con respecto a la música y a la terapia. Háblanos un poco. Claro, bueno, saludar a todas las personas que se están conectando, a las que quizás en el futuro van a ver esta grabación. Y esto suena al principio un poco extraño, como esto de la armonía del sonido, la armonía, ¿qué tiene que ver esto? En muchas terapias de repente energéticas, holísticas, se escucha mucho esto como de una armonización energética, armonización de chakras, ¿cierto? Y esto dentro del mundo musical es algo que está siempre, desde siempre se ha estudiado esto de la armonía. ¿Qué es lo que tiene que ver la armonía? En música tiene que ver con hacer que una melodía, una persona que está cantando alguna canción, pueda venir otra persona con un instrumento musical, con una guitarra, con un piano y acompañarla. Y que esas dos personas suenen bien, suenen en armonía, armónicamente. Entonces eso implica que la persona que está acompañando con la guitarra está haciendo los acordes correctos, o bien que la persona que está cantando esté cantando las notas correctas en base al otro instrumento. Entonces tiene que ver con algo relacional, primero que nada. Estar en armonía, evidentemente, tiene que estar en un contexto. Porque imagínate, tú empiezas a cantar una canción por sí solo y no va a estar ni bien ni mal. Pero si viene otra persona con un instrumento y te pone ahí un contexto, ahí quizás tú estás cantando desafinado o no. Entonces, esto de la armonía, de la armonización en términos musicales, principalmente ya muy grandes rasgos, tiene que ver eso, con hacer que una melodía o que un instrumento que acompañe suene bien, se acople bien. Y eso obviamente en terapia tiene mucho, mucho que ver, porque cuántas veces nosotros estamos sintiendo, por ejemplo, emocionalmente de alguna manera, y en nuestro contexto el que no nos está dando esa armonía necesaria, ese contexto necesario. Entonces quizás tú estás sintiendo de alguna forma en base a tu esencia, pero para ese contexto, entre comillas, ese guitarrista no nos está sabiendo acompañar para lo que nosotros estamos cantando o sintiendo. Entonces ahí podemos empezar a ver unas pequeñas analogías entre música y lo que vamos a hablar aquí que tiene que ver con la terapia. Ujú. Excelente cómo diste ejemplos tan prácticos, lo llevas a lo que es esto, ¿no? Instrumentos y todo queda muy claro, muy clarificado. Y ahora, con respecto a la terapia, ¿cómo lo traemos esto al hablar de las terapias?
Claro, mira, en verdad esto siempre ha estado, ¿cierto? El sonido es algo que siempre ha estado, siempre nos ha acompañado. La lluvia cuando cae genera un sonido, las piedras cuando caen, el viento cuando las hojas de los árboles se mueven genera un sonido. Entonces el sonido es algo que está implícito, nuestro corazón late. Lo que pasa es que después nosotros empezamos a generar una estructura o un lenguaje en base a esos sonidos. Y bueno, Pitágoras, dentro de uno de los grandes exponentes, fue el que empezó a hacer teoría de cómo los sonidos podrían empezar a estructurarse de una forma armónica. Volvemos a lo anterior. Y al entrar en este entendimiento lógico de que hay una cierta armonía, hay una cierta relación que no la creó el humano, sino que se estudió, y el sonido en sí tiene un principio desde la física que hace que suene algo más o menos bien o más o menos mal a nuestro entender. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En términos de la terapia musical, en musicoterapia hay varias ramas, hay varias disciplinas que trabajan con la música o con los sonidos de forma terapéutica. Entonces, el ritmo para la recuperación motora, por ejemplo, personas que son pooperatorias de la columna o con afasias, por ejemplo, para poder aprender nuevamente a hablar, ahí se utilizan ciertas melodías. Entonces, hay una parte que es desde la sonoterapia, que es diferente a la musicoterapia. La sonoterapia vendría a ser la utilización de los sonidos, arrojar los estímulos sonoros, las vibraciones, y que eso nos vayan impactando, ya sea desde algo físico, porque nosotros sentimos los sonidos, ¿cierto? Nos impactan las frecuencias más graves, nos impactan de una forma, las frecuencias más agudas nos impactan de otra manera. Pero hay algo interesante a nivel de terapia que justamente tiene que ver con una rama de la musicoterapia, que es la musicoterapia receptiva. A grandes rasgos es recibir los estímulos sonoros y ver qué es lo que te pasa a ti internamente con esos sonidos, con esa música. ¿Tuviste algún recuerdo? ¿Viste alguna imagen? Después quizás tuviste un sueño, se te despierta tu mundo onírico, y ahí es donde entramos directamente a trabajar en términos psicológicos, porque ahí la psicología trabaja con los sueños, trabaja con los recuerdos, trabaja con las asociaciones. Entonces ahí yo, por lo menos personalmente, el trabajo que he ido haciendo en base a estos principios de la musicoterapia y de la sonoterapia, que es arrojar estímulos sonoros con instrumentos como cuencos tibetanos o ya aparatos más electrónicos, es ver qué es lo que nos va generando esos impulsos, esas frecuencias, esos estímulos a nivel anímico o psicológico, porque de alguna forma empieza a develar tu inconsciente, empieza como a salir información de tu inconsciente, y ahí es donde nosotros como terapeutas podemos empezar a indagar en esa información. Ujú. Hablas de muchos términos y quiero que expandamos algunos de ellos, sobre todo esto de la sonoterapia. ¿Cómo es una terapia de sonoterapia? ¿En qué consiste para una persona que llega a una sonoterapia, que nos digas cómo sucede? ¿Qué hay? ¿Qué Claro. pasa? Bueno, esto al menos también, yo hablo principalmente por mí, como porque hay muchas variables, ¿cierto? Es como, Ujú. bueno, como es una sesión psicológica, va a depender mucho del psicólogo. Claro. Un profesor mío, yo una vez le pregunté, ¿qué es la psicología? Y él me dijo, la psicología es lo que hace el psicólogo. En el fondo, entonces ahí te abre Claro. esto es lo mismo. Una sesión de sonoterapia, como les digo, la sonoterapia entendida como una rama de la musicoterapia receptiva, ya porque hay otras musicoterapias que es más dinámica, que están en grupo y se ponen a hacer dinámica entre todos para hacer improvisaciones. Esto es netamente una persona acostada, la sonoterapia, una persona acostada recibiendo estímulos sonoros o un baño sonoro. ¿Qué quiere decir esto? Uno puede tener cuencos tibetanos, cuencos de cuarzo, campanas tibetanas, didgeridoo, eh, un montón de instrumentos que son ricos en armónicos, que suenan tienen un sonido, no es tan puro, no es pum, sino que es más bien te van generando como un vaivén. Al recibir ese baño sonoro, la persona acostada en una camilla o en una forma cómoda, recibe este impacto a nivel físico, emocional, en tu cuerpo energético incluso, y eso empieza a generar algo. Y ese algo funciona por un principio que desde la física se llama el principio de resonancia. ¿Qué es el principio de resonancia? Que una vibración de un tipo X
puede empezar a afectar o a hacer entrar en movimiento a un objeto o algo similar. Entonces, por resonancia, nosotros esas frecuencias nos van impactando en algún otro lado, ya sea, como te digo, y a mí por eso me gusta mucho esta terapia, porque nadie queda indiferente. Tú escuchas un Ujú. cuenco de cuarzo, un cuenco tibetano, y es como algo que sí o sí te va a impactar en algo, o te va a desagradar, o te va a gustar mucho, o te vas a marear, algo te va a generar, y eso se puede utilizar de forma terapéutica. Entonces, recopilando un poquito tu pregunta, porque me voy por las ramas, ¿cómo sería una sesión de sonoterapia? Yo lo hago muy similar a una sesión de psicología. Uno recibe, ¿cierto?, a la persona, al consultante, a la consultante, el motivo de consulta, bueno, porque está acá una pequeña entrevista, eh, anamnesis. Luego vamos a una camilla o lugar seguro, se aplican los estímulos sonoros en base al diagnóstico que se hizo y lo que la persona te dijo. Se arrojan los estímulos sonoros y después de la sesión de sonido hay un feedback. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó ahí en la sesión? ¿Tuviste algún recuerdo? Y ahí es donde empezamos a indagar ya terapéuticamente. ¿Por qué? Porque imagínate, mira, me acordé de un primo de la infancia que no ve hace años. Ya, ¿y por qué te habrás acordado de ese primo? ¿Por qué habrá pasado esto? Entonces ahí podemos empezar a hilarlo desde la musicoterapia, que hay un autor que se llama un Benenson, que trabaja justamente con una visión psicoanalítica dentro de la musicoterapia. Entonces, el sonido, entendido como un lenguaje no verbal, que va directamente a tu inconsciente, puede empezar a hacerte remover imágenes, recuerdos, sensaciones, que ahí uno como terapeuta tiene que ir pesquisando eso. Ah, ya, no es casualidad que hayas acordado de esta persona, no es casualidad que hayas sentido esto. Y ahí vamos elaborando la estructura de la sesión en base a cómo la persona se fue sintiendo. Ujú, excelente. ¿Qué es importante y cuántas cosas suceden a través del sonido, ¿no? Cuando vos explicabas un poco, yo me trataba de situar en ese momento y digo, siento que muchos sonidos nos traen recuerdos de situaciones de nuestra vida o nos llevan a un determinado momento. ¿Cómo se aborda desde la psicología eso? Claro, es que fíjate que el sonido y la música a nivel cerebral incluso está conectada con muchas áreas del cerebro, no es solamente una, se han hecho estudios y no hay un área, por ejemplo, las áreas del lenguaje que está en el área de Brodmann, de Broca, están como específicamente en una zona, la música y el sonido no, es como multisistémico, hay muchas áreas que se activan cuando uno está o bien interpretando un instrumento o recibiendo los estímulos sonoros. Entonces, principalmente, por ejemplo, la parte que te conecta con la emoción, ¿ya? Entonces la música es algo que te pasa sí o sí algo a nivel emocional, emotivo. Y esas son experiencias que nosotros tenemos que, como terapeuta, tratar de abordar. Entonces lo mismo que tú me dices, bueno, ¿qué pasa si tal persona tuvo tal recuerdo o tal? Hay que preguntar, porque también desde la psicología junguiana todo es simbólico. Entonces imagínate, no sé, yo después de que ahora estamos teniendo esta entrevista, voy a una sesión de sonido y se me aparece tu imagen. Imagínate, yo no te conozco, tengo una impresión de ti, pero ¿qué simbolizas tú para mí? Entonces, bueno, era un entrevistador, una persona joven, como dinámica, entonces de alguna forma tú, para mí, simbólicamente, estás representando ese aspecto mío a Ujú. nivel inconsciente. Entonces, si tú apareces en una imagen mía, va a estar representando ese aspecto mío que yo estoy simbolizando en ti. Es un poco enredado, pero de alguna forma así es como trabajan los sueños. Y como la música de alguna forma es un lenguaje inconsciente, cualquier imagen, cualquier recuerdo, si es que uno se acordó de la mamá, del hijo o de tal situación, algo te está diciendo de tu ser interno, de tu mundo interno. Total. David, ¿haces algún tipo de cursos, de talleres en relación a esto? Quiero que también cuentes un poco de eso antes de seguir abordando con más información. Sí, mira, yo en verdad, gracias a Dios, tuve la oportunidad de viajar a Nepal, a la India, a estudiar esto. Además, como tú decías ahí en la presentación, estudié música. Entonces, haciendo una amalgama y ya desde el año 2010, 2009 que yo trabajo en esto, de alguna forma he ido creando un pequeño modelo teórico donde se aborda justamente aspectos terapéuticos desde la psicología con una parte más bien psicoespiritual o energética, que es todo lo que fui a estudiar y aprender en cuanto al sonido con los chakras y toda esa visión Ujú. energética de Oriente, en Nepal y en la India,
pero también con un lenguaje musical, desde la teoría musical. Como estudié música también le puedo dar como esa énfasis. Entonces, hay un curso que yo hago que mezclo todo eso para ver de qué manera terapéuticamente o en la clínica, ¿cierto? No tanto en lo teórico, porque está bien, la teoría a mí me encanta, nos sirve, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa cuando empezamos a mezclar estos conceptos? Lo que te decía al principio, de repente una persona viene desarmonizada, disarmónicamente. Entonces, ¿por qué estará desarmonizada esa persona? ¿Será que su contexto, será que esos otros músicos no están acompañándola a ella en la melodía que está cantando? ¿O será que esta persona está cantando una melodía demasiado desafinada, entre comillas, al contexto? Entonces ahí podemos ver porque fíjate que cada contexto, cada ambiente al que nosotros nos vamos involucrando, nos van proponiendo ciertas armonías. Es como que tú estás con una guitarra en la playa, imagínate cuando hay fiesta y están todos tocando, y va a un grupo y están tocando un tipo de música. Y es como, ya voy a afinar mi guitarra para tocar este tipo de música. Entraste al colegio, simbólicamente. Hay otro grupo, después cuando entré al trabajo, están tocando otras canciones, otra armonía, y ya, voy a cambiar mi guitarra para encajar en este. ¿En cuántos grupos estamos nosotros? ¿Cuántas nos vamos desafinando, entre comillas, para ir calzando en eso otro? Y luego, después, no sé, 40, 50 años, tú quieres volver a reencontrarte, bueno, ¿y cuál es mi melodía? ¿Cuál es mi canción? Y ya no sabes, pues, porque tuviste que variar tanto tu música natural que ya no sabes, pues, y te pierdes. Entonces, en la terapia, en esto, vamos viendo psicológicamente, energéticamente y desde un lenguaje musical, cómo se podría ir rearmonizando todo esto. Entonces, es una terapia bien interesante porque aborda muchos aspectos psicológicos, como te decía, energéticos o psicoespirituales, como yo le llamo, desde un lenguaje musical, que eso tiene que ver con la armonía, que es lo que te contaba al inicio. Genial. Bueno, y decinos cómo te contactamos si queremos incursionar en alguno de estos cursos que estás brindando para tratar siempre, ¿no? Un curso terapéutico desde el sonido. Sí, sí, claro. Bueno, pueden buscar ahí en mis redes sociales, mi página de Instagram, que es la que principalmente me muevo y estoy ahí subiendo material, es Psicología y Sonido, con PS, Psicología y Sonido, y una página web, que es psicologiaysonido.cl, porque es de acá de Chile. Entonces Genial. ahí estoy subiendo todos los contenidos, los materiales, los cursos de las investigaciones también, porque a mí me gusta también en la práctica, y bueno, después de harto tiempo de estar experimentando en la práctica y viendo como en términos prácticos, valga la redundancia, los efectos de esto, dan muchas ganas de poder ir plasmándolo en otra área. Entonces, ahí también hay harta investigación, hartos estudios que yo he ido realizando en base a esto, cómo el sonido nos va afectando a nivel anímico o psicológico. Genial. David, voy a incorporar una pregunta que nos hacen en el chat. El Sí, sí. usuario 7 Aleinray dice, ¿cómo influye la armonía en un estado astral? Ujú. Ahí habría que ver desde dónde él está abordando el tema astral, porque por ejemplo hay muchas escuelas, hay muchas visiones que tienen que ver con el plano astral. Quizás sin compartirlo en el término que la persona necesariamente está explicando, yo siento que todo lo que tiene que ver con aspectos energéticos o quizás a nivel astral, que es como lo que esta persona propone, de alguna forma nos va mostrando una cierta esencia a nivel de alma, por decirlo así, o a nivel del self, que es como tu potencial. Hay algo ahí que es como una esencia. Y esa esencia, cuando viene a encarnar en un ambiente familiar, en un país, ahí empieza a tener, es como, imagínate, tenemos un pentagrama, las líneas, ¿cierto?, que se escribe la música, tenemos una nota, X, en la segunda rayita. Eso sería, por decirlo así, nuestra intención a nivel espiritual, astral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pentagrama está la nota y si es que yo no le pongo una llave de sol al principio, yo no sé qué nota es. O si le pongo una llave de fa, va a cambiar. Va a ser la misma nota en el pentagrama, pero el contexto inicial que yo le voy a dar va a hacer que esa nota suene como un sol o como un do o como un fa. Entonces, astralmente o energéticamente o espiritualmente, nosotros tenemos de alguna forma una esencia. Y esa esencia, tal como esa nota, va variando. Si es que yo nací en Chile, si es que nací en España, si es que nací en África, le pongo una llave al principio. Esta va a ser una llave de sol. Nació en Chile. ¿Qué es lo que pasa después con otras alteraciones? Nací en tal contexto familiar. Mi familia es evangélica, mi familia es agnóstica, mi familia es budista. Hay más condicionamiento.
Y así vamos de alguna forma variando esta armonía. Y nuestra lucha es tratar de poder entendernos dentro de nuestro contexto, respetando nuestra esencia. Eso es como de alguna forma lo que Jung hablaba del proceso de individuación, es poder entender todos estos condicionamientos y poder ir hacia nuestra esencia. Y ahí tener como, no una lucha, no una disputa, sino que entender, bueno, yo nací aquí, tengo estas potencialidades, esto aquí, está bien, me sirven como herramientas, pero yo también soy esto otro. Entonces, de alguna forma, así se va trabajando en términos musicales o en este tipo de terapia. Qué lindo, David. Y con respecto a los beneficios, ¿nos podés enumerar, digo, beneficios de esto, de mezclar o combinar la psicología con la armonía, con los sonidos? Claro, claro que sí. Bueno, y esto en verdad hay hartos textos, hay hartas cosas en internet que se pueden buscar, pero principalmente como yo lo he visto en la práctica y en mí mismo, ¿cierto? Porque cuando uno está ahí haciendo los sonidos, obviamente te impacta a ti también. Es como un Ujú. músico que está en el escenario, yo como estudié música y tengo grupos de música, es muy lindo lo que se genera al ser músico cuando tú disfrutas de la propia música que estás tocando porque tú no estás ahí como un, no sé, una pantalla tocando hacia allá y la gente está disfrutando, tú también lo estás disfrutando y la estás pasando muy bien. Entonces, en las sesiones de sonido es muy parecido a lo que se da en los escenarios, al menos desde mi punto de vista. Y bueno, algo que es fundamental, o que yo he visto que es muy potente, es como las personas al ir a estas sesiones se dan obviamente un espacio para sí mismas eh, y tienen ahí un momento, yo siempre lo simbolizo así, uno en el día a día anda como una represa, ¡pum! Y hay un río torrente que va, los pensamientos, la emoción, el contexto, el trabajo, las deudas, todo eso, y de repente ir a una sesión de sonido, o a una sesión de Reiki, o cualquier terapia que te hace un stop, es como ya, parar 5 minutos, 10 minutos este río torrentoso, y poder empezar con una ramita, ¡pum! Un surco hacia el lado. Un surquito chiquitito, listo, 10 minutos y vuelve el torrente, pero un poquito de agua empieza a ir por ese canal. A la otra semana, de nuevo, 10 minutos de relajo, de autocuidado, puede empezar a ser un poco más fuerte ese canal. A lo largo de un año, ese canalcito que partió tan débil ya va a estar más fuerte. Entonces ahí tú vas a tener un espacio propio para ti, para poder de alguna forma bajar el estrés laboral, para poder en el fondo, esto no es mágico, ¿cierto? Ujú. Tal como en la psicología, esto no es mágico, pero sí te permite ser de alguna forma un poco más consciente y tener más presente las cosas que te están sucediendo. Mira, esta dinámica con esta persona en verdad me está haciendo mal emocionalmente y ahora me doy cuenta. Entonces no va a ir a resolver el problema de vínculo que tienes con tu pareja, no va a resolver el vínculo que tú tienes con tu papá, con tu mamá, pero sí te va a hacer o ayudar a poder verlo desde una perspectiva un poco diferente. Ujú. Excelente, o sea, podemos tratar todo tipo de problemas, digamos, a través del sonido, porque recién decías Claro, relaciones de pareja, problemas, vínculos familiares, digo, no es que esto está dedicado solamente para una determinada problemática o sección, sino que abierto. sí, yo por ejemplo, en verdad como soy psicólogo, seguramente siempre lo abordo muy desde lo Claro. psicológico, pero evidentemente, por ejemplo, yo trabajo en un centro médico acá y he visto muchas personas porque con los cuencos o con los sonidos se trabaja mucho también el tema crónico, del dolor crónico. Entonces, cosas físicas también se pueden trabajar con el sonido, porque es vibración. Entonces uno empieza de alguna forma, y aquí viéndolo desde los paradigmas más energéticos, a ver que cualquier bloqueo, cualquier como tensión muscular tiene que ver con algo energético, alguna cosa que está ahí como lo podemos ver desde la visión energética oriental o bien desde nuestra energía psíquica occidental, desde la psicología. Esta como le llaman en psicoanálisis como que se retrae la libido y puede impactarte a ti y empezar a hacer una cosa somática. Entonces, al liberar esa energía que se pueda estar acumulando, tú efectivamente a nivel corporal empiezas a tener una liberación. Entonces, claro, he trabajado con personas que están en proceso de quimioterapia, por ejemplo, para ayudar a ver, obviamente, qué es lo que puede haber estado afectando también ahí emocionalmente, pero también a nivel como paliativo de los dolores o de los mareos y todo lo que van sintiendo. Entonces, como te decía también, me gusta mucho esta terapia porque es multisistémica. Uno lo siente muy a nivel físico, a nivel psicológico, en cuanto a bajar la ansiedad, el estrés y a tomar conciencia,
pero también en aspectos de repente más energéticos o psicoespirituales, como poder ir integrando todo esto. Qué lindo. Siente en positivo escribe. En mi caso, mi terapeuta escogió sonidos de campanas de iglesia. ¿Tiene alguna explicación? Dice, en su opinión, te pregunta, ¿no? A ti, David. Yo lo escuchaba a través de auriculares. Claro, mira, eso es bien lindo lo que dicen, porque por lo general las campanas de la iglesia estaban en la o en si bemol, en los antiguos monasterios o en todo esto, entonces esas notas no son al azar, igual que no sé, los vitrales que habían en las iglesias con los colores, de alguna forma te estaban haciendo cromoterapia y además que era todo un tema publicitario también porque era muy impactante ver una iglesia, ¿cierto? Con eso, pero los colores algo hacen, los sonidos, entonces las campanas tienen un tema de que son sonidos muy puros, son como pum, y esos sonidos muy puros te hacen, son como llamados de atención. Tú escuchas una campana o un diapasón o inmediatamente como pum, es como te hace como poner atención. Los cuencos tibetanos o todos estos instrumentos que son más ambiguos en su sonido, como son tan ambiguos, tu mente de alguna forma tiene que tratar de hacer un equilibrio. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cuestión, como decimos acá en Chile, qué es esto que está sonando? Y tratar de darle un sentido a eso. Entonces, ese proceso te hace ir hacia a cuestionarte internamente. Entonces, esos sonidos no son tan llamados de atención, sino que son como te invitan a tener una visión, algún proceso un poquito más profundo, interno. Genial. Nos está quedando poco tiempo, pero quiero despedirnos con esta pregunta que es, ¿cómo trabajás? Que algo hablamos, pero ¿cómo trabajás desde con los sonidos para ver los efectos de alguna manera que traemos, que son efectos como más psicoespirituales, mezclar la psicología con la espiritualidad? Claro, claro, está implícito en todo. Vos sabes, desde la misma terminología de la psique que tiene que ver alma, entonces después se fue como abstrayendo esto a que la psicología era algo mental o emocional, pero la psicología tiene que ver, al menos desde la visión que lo veo yo, con un entender al ser humano en su totalidad, ¿cierto? Es como la música uno puede estudiar la armonía, los acordes, practicar mucho, pero tú cuando escuchas o una canción te conmueve, uno no está pendiente del acorde o de la voz, sino que hay algo más allá, algo se genera. Como dice la Gestalt, el todo es más que la suma de las partes. La música es más que los acordes, es más que la letra. La psicología del ser humano es más que la mente, es más que la emoción, es un todo. Y cuando logramos entender o abordar, y el sonido nos ayuda mucho a eso, porque es muy abstracto y nos envuelve y nos emociona, y nos lleva a áreas donde nosotros ni siquiera tenemos pensado que nos van a llevar, ahí es donde se hace la terapia. Cuando nos sorprende, cuando ni siquiera el paciente y el terapeuta tienen una pauta y la música te lleva donde tienes que estar. Ahí se genera una hermenéutica muy linda que tiene que ver con el momento, con el paciente y contigo. Lo mismo del escenario que te comentaba. Uh-huh. Total. David, ha sido un placer estar en contacto contigo, toda la información que nos has brindado tan claro y tan armonioso también. Hablamos de la armonía y la verdad que con las palabras y la forma en que lo expresás ya transmitís cierta tranquilidad y un sonido también, ¿no? Claro que sí. Gracias, David. Para cerrar, te doy este minuto para que te despidas y también nos recuerdes entonces de tus cursos. Bueno, muchísimas gracias a ti por la comodidad, ¿cierto? Por hacer sentir tan cómodo a las personas entrevistadas aquí en tu canal, en el canal de Mindalia. Saludar a la gente por sus preguntas, cualquier duda que puedan tener, pueden ahí consultarme en Psicología y Sonido en el Instagram. Me encantan estos temas, yo vibro con estos temas, me apasionan, entonces cualquier como instancia de poder compartirlo, yo me siento feliz. Así que nada, pues agradecerle a ti, a toda la gente que está y Dios quiera nos veamos en una próxima oportunidad. De seguro que sí. Gracias, David, por estar aquí y se nota mucho que vibras con estos temas y te apasionan. Cuando te escuchamos hablar se nota. Agradecerte y bueno, te despedimos así y yo, amigos, me quedo un minuto más con ustedes como siempre para agradecerles por estar del otro lado, encuentros. Gracias a todos por estar ahí. Hoy estuvimos junto a David Silva conversando sobre la armonía, el sonido, la psicología y la espiritualidad. Ha sido un placer. Espero que nos encontremos en la próxima emisión y recuerden que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de muchas maneras, dándole siempre un me gusta a nuestro contenido, compartiéndolo o haciendo una donación a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com. Gracias a todos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.